Palabra viva. Damos gracias a Dios por los hermanos que están en la sintonía de Radio Bonao Bendición, Telebendición, Facebook, YouTube. Gracias. Damos la honra al Señor porque Él es el único que merece honra y gloria. Y damos al Señor nuestra gratitud también porque Él pone el querer a un pueblo, el querer oír la palabra, el querer escudriñar la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Venga conmigo, ¿ustedes saben para dónde vamos? ¿Ustedes saben para dónde vamos? Pues ustedes están conectados entonces. Bueno, gloria al Señor por el don profético porque ya saben para dónde vamos. Abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2 y le voy a leer el mismo verso. No es para que usted se aburra ni se canse, sino para que usted tenga un punto de partida. Ese es el punto de partida en la palabra esta noche. Filipenses capítulo 2 verso 11. Si nos ayudan allá arriba y dice, si usted tiene lengua, léala conmigo y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos usando este texto dentro de un contexto donde el apóstol Pablo habla de la humillación y la exaltación de Jesús simultáneamente. Jesús se humilla, viene desde lo más alto hasta lo más bajo, toma posición de hombre igual que usted, igual que yo, forma de hombre, se hace como usted igual que yo en el contexto de pecador en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, pero también para agradar al Padre, porque era necesario que para que el Padre nos recibiera, alguien pagara nuestra cuenta. Y no había nadie que la pudiera pagar, no había sacrificio que lo pudiera lograr, solamente el sacrificio único de Jesús lo pudo lograr. Por eso que en Cristo estamos completos. Amén. No necesitamos nada más, en Cristo estamos completos. Hemos estado hablando de su señorío porque no siempre se nos habla de lo que es el señorío del Señor Jesús y no siempre la iglesia entiende esta parte. Señorío es gobierno de Dios y de esa parte que hemos querido hablar en estos últimos, empezamos el domingo, hablando de lo que es el gobierno de Dios y el orden de Dios. Dios es un Dios de orden en todas las cosas y su gobierno está establecido desde antes de la fundación del mundo. Él es Dios. Ahora, su gobierno tiene que ser revelado en nuestras vidas y también nosotros asimilar que su gobierno no es como el gobierno de los hombres. No es una democracia, no es un gobierno de izquierda, no es un gobierno de derecha. Es una teocracia, o sea, Dios gobierna en su pueblo, Dios gobierna en las naciones. Pero su gobierno tampoco es una imposición, tiene que ser revelado. Y yo oro al Padre que se nos revele el gobierno de Dios. Entonces, dándole al orden de Dios, vamos a ir hoy por la palabra, vamos a mirar cómo yo puedo entonces caminar en el orden de Dios, en el gobierno de Dios. Los cómo son razón. Cada vez que usted vea un título que dice cómo tal cosa, eso es razón. Pero yo estoy diciendo cómo, no para que usted razone, sino para que usted pueda seguirme en la palabra esta noche. Venga conmigo, el Salmo 119, 133, ahí estuvimos el domingo, pero vamos a proseguir mirando más allá de ese Salmo. Salmo 119, 133, si me ayudan arriba, lo podríamos leer. Este es el Salmo más largo de toda la Biblia. Usted posiblemente no lo ha leído de golpe, lo leen por parte, porque son 176 versículos. Entonces, dice el Salmo 119, 133, dice, ordena mis pasos ¿con qué? Con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Este salmo que tiene una preeminencia en todo el contexto y es la preeminencia de la palabra de Dios. El que ama la palabra de Dios, el que quiere inquirir, el que quiere aprender, léase el Salmo 119. Va a ver cómo el hombre de Dios aprecia la palabra, pide la palabra, ama la palabra, quiere la palabra. Amén. Entonces, cuando hay revelación de lo que significa la palabra de Dios tiene para nosotros la importancia de Dios mismo, porque Dios es lo que su palabra es. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece su palabra. Ahora, todo aquel que ama a Dios, ama la palabra de Dios. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 20, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y será amado por mi Padre. Y yo vendré a él y me le manifestaré a él. O sea, que aquel que ama al Señor, ama su palabra. El que ama al Señor ama su palabra.
No podríamos decir, yo amo a Dios o creo en Dios y no amo su palabra. Tengo que amar su palabra. Dicho sea de paso, debe ser nuestra mayor motivación para venir a los cultos. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los, dice la Biblia, necios. Así mismo lo dice, Eclesiastés 5:1. O sea, cuando vengas a la iglesia, ven con el interés de oír lo que Dios tiene para ti. Así que dígale a alguien, ¿tú estás listo para oír lo que Dios tiene para ti? Si le damos al Salmo 119 para atrás, miramos que dice el salmista, ordena mis pasos ¿con qué? Con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. O sea, en otras palabras, ninguna maquinación maligna o diabólica tome control de mi vida, porque la palabra está puesta adelante. Amén. Pero cuando el salmista dice esto, lo que está haciendo es una oración. Le está pidiendo a Dios que lo ordene. Y si le está pidiendo a Dios que lo ordene, es porque yo puedo implícitamente entender que él estaba desordenado. ¿Y qué es lo que uno más ve en este tiempo? Desorden. El desorden abunda. Yo creo que el desorden no hay que provocarlo, él se provoca solo. Es algo increíble, literalmente. Es tan fácil desordenar que ya uno se ha acostumbrado al desorden, pero no debiera ser. El orden es la primera regla del cielo. El cielo, el reino, es un reino de orden. Pero si este hombre oraba por orden, yo creo que aquí alguien también dice, yo también necesito orden en mi vida. Hay áreas de nuestras vidas que pueden ser que estén chuecas, cojas, desalineadas, que estén torcidas. Y de la única forma es que Dios nos ordene. Pero ¿qué va a usar Dios para ordenarnos? Dios no va a usar una vara sobre ti, ni va a usar a un hombre o una mujer detrás de ti. Yo no creo, y lo voy a decir públicamente, yo no creo en que los pastores tengan que estar detrás de las ovejas para ver si ven novelas, si oyen bachata, si tienen un cuadro de una imagen. Yo no creo eso. ¿Sabe por qué no lo creo? Porque eso significa entonces que tenemos niños en la iglesia y hay que estarlos supervisando. No, yo te voy a enseñar la palabra de Dios y tú como adulto la vas a vivir en tu casa. Amén, mis amados. Porque no podríamos nosotros, como iglesia local, yo no podría, ni los pastores ninguno que se lo disponga y diga, este año me voy a disponer a visitar la iglesia entera. No te va a dar el año entero para visitarla. Entonces, enséñale bien la palabra y dile, la palabra hay que vivirla. Amén. Entonces, ¿por qué vemos hoy un mundo como lo vemos? Tan desordenado en todo el contexto, desorden político, desorden administrativo, desorden de salud, desorden social, desorden en la familia, desorden en lo laboral, desorden de todo tipo. La respuesta es simple, porque hemos quitado la palabra. Hemos sacado la Biblia y hemos quitado lo que nos puede traer orden, es la palabra de Dios. Por eso el salmista cuando dice, ordena mis pasos con tu palabra. Le pide a Dios que lo ordene, pero no que lo ordene según un manual o según una minuta. No, dame tu palabra. Dame tu palabra. Conocer la palabra, aplicar la palabra nos va a dar orden. Y cuando digo conocer y aplicar es porque muchos puede ser que la conozcan, pero no la aplican. Les recuerdo lo que le decía de una persona que fue a visitar una endocrinóloga. ¿Cuántos saben lo que es una endocrinóloga? Un especialista en hormonas, en las glándulas endocrinas. Aquí hay doctores, me pueden corregir. De repente la persona que va al médico se encuentra la sorpresa de que la doctora pesa casi 400 libras. Entonces, es como que le chocó. Oye, pero esto es una endocrinóloga, ¿cómo es posible? Entonces ella le hace todos los análisis, le chequea todo y le pone, y él como que se queda mirándola así, como dice Natalia, ¿en serio? Y ella me va a dar una receta a mí. Se supone que debiera hacérsela para ella, ¿verdad? Entonces la doctora le dijo, mira, tú no estás aquí por mi apariencia, tú estás aquí por mi capacidad. Eso es media verdad. Es verdad, él estaba por la capacidad. Pero escuche esto. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. En otras palabras, lo que la doctora le recomendara al paciente le puede funcionar, pero la vida de la doctora desanima al paciente porque
Entonces, eso pasa en el creyente. No es suficiente conocer la palabra si no la aplicamos. Amén. Y usted quizás se va a preguntar, ¿y cómo entonces se va a ordenar mi vida? Se va a ordenar cuando empecemos a aplicar la palabra. No es suficiente saber o conocerla, hay que aplicarla también. Vamos a verlo en breve en la Biblia. Cuando la palabra de Dios es aplicada en nosotros, su eficacia empieza a dar frutos hasta de manera que nosotros no nos podemos imaginar que Dios está obrando en nosotros liberación, sanidad, restauración, santificación, fructificación. La palabra operando como es la palabra, fértil todo el tiempo. Aquí en la República Dominicana, ahí en San Francisco de Macorís, en una iglesia pequeña se daban manifestaciones del Espíritu Santo gloriosas y un cura párroco pasaba por ahí y siempre que pasaba decía, esa gente se hace bulla. Quizá alguien ha oído eso, ¿verdad? Esa gente se hace bulla. Y todos los días que pasaba había una gloria y guira, tambora y la gente ahí adorando al Señor. Una iglesia de fuego. Hasta que un día dijo, yo tengo que hablar con ese pastor, porque es que no es posible que ellos sean tan ruidosos. Y yo no creo en eso de tanto ruido para alabar a Dios. Entonces fue y buscó una cita con el pastor. Y se reunieron y cuando empiezan a hablar, él le dice, yo soy el cura párroco de tal parroquia y yo quiero hablar con usted. Miren, yo tengo tantos años de teología. Estudié en un seminario en Alemania. Conozco la Biblia desde el punto de vista antropológico, psicológico, sociológico, histórico y todos los oicos que usted quiera. Y yo no entiendo por qué ustedes tienen que hacer tanta bulla y tantas cosas y aquí yo veo gente brincando y veo gente cayéndose y oigo que aquí pasan cosas. ¿Por qué qué es lo que pasa aquí? Entonces el pastor muy humilde le dice, bueno, aquí no lo hemos leído ni sociológico, ni histórico, ni psicológico, ni ninguno de esos oicos. La hemos leído con fe. Y quizás usted no la ha leído con la fe que nosotros la hemos leído. Por eso usted no está viendo lo que nosotros estamos viendo. Y yo le voy a sugerir, le dijo el pastor, que cuando usted lea la Biblia, la lea con fe. Crea que esa es la palabra de Dios. Crea que el que dijo eso no ha mentido ni mentirá, porque es imposible que Dios mienta. Crea la palabra. Entonces, el sacerdote lo cogió, el curita lo cogió en serio. Y se lo cogió en serio y empezó a escudriñar la Biblia. Y empezó a hablar de la palabra. En vez de hacer el ritual tradicional, empezó a predicar la palabra. Y empezaron a pasar cosas en la iglesia, demonios a manifestarse, la gente se empezaba a sanar, la gente se animaba, empezó a ver como una transformación. Y corrió, buscó otra cita con el pastor para decirle que tenía que hablar con él. Y le dice, mira, algo está pasando en la congregación allá. Ahora la gente se cae. Y la gente brinca de alegría y la gente llora. Antes la gente no hacía eso. Entonces el pastor le dice, lo que pasa es que ahora tú estás aplicando la palabra bajo la revelación y tienes fe. Esa es la diferencia. Nosotros por muchos años seguro que hemos tenido Biblias encima de una repisa. O encima de una gaveta, encima de un gavetero. Seguro que la teníamos. Pero no teníamos la revelación de la palabra, ni teníamos la aplicación de la palabra. Entonces, necesitamos las dos, la revelación y la aplicación. La Biblia dice que Él nos ordena por su palabra. El orden de Dios empieza a establecerse en nosotros cuando su palabra empieza a aplicarse. Porque aunque seamos cristianos, aunque vengamos a una iglesia, si no aplicamos la palabra, andamos en desorden. Andamos en desorden. Y no se crea que no hay cristianos desordenados. Claro que los hay, y mucho. ¿Por qué? Porque no hay una aplicación de la palabra. Esta verdad de la palabra es la que nos va a dar orden. Cuando tomemos ahí la palabra como es, palabra de Dios, entonces ella va a empezar a operar en nosotros misterios que uno no lo entiende, que uno no lo puede explicar, que uno no lo puede en una mente racional, o sea, humana, explicar a otros, sino por el Espíritu, porque eso lo revela el Espíritu. Cuando usted asimila la verdad de la palabra, la semilla que se sembró en usted va a dar fruto. Y empieza Dios a hacer transformación de pensamiento, transformación de sentimiento, transformación de acciones. Amado, la palabra es la que limpia al creyente.
Nosotros sabemos que la sangre de Cristo es la que perdona y limpia nuestros pecados. Pero la que purifica y limpia un creyente es la palabra de Dios. O sea que si usted quiere ser limpio de toda opresión, de toda maldad, de toda maquinación, métase en el libro, métase en la palabra de Dios. Pero no la ojee como la tradición o la paz, no. Lea, escudriñe las Escrituras. Jesús dijo en Juan 5:39 que escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas nos parece que tenemos ¿qué? La vida. Y ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Cómo empieza Dios a ordenar mi vida? ¿Cómo empiezo yo a ser gobernado por Dios? ¿Cómo yo sé que Dios me está gobernando a mí? Usted dirá, bueno, porque el Espíritu Santo me dirige. Muchas personas se han engañado con esa expresión. Porque el Espíritu Santo nunca te va a dirigir hacia algo que contradiga la Biblia. Óigalo, se lo voy a repetir. El Espíritu Santo no te va a dirigir a hacer algo que contradiga la Biblia. Por eso es necesario conocer la palabra. Para que si viene alguien diciéndote a ti una cosa que no se alinea a la palabra, tú le digas, eso es anatema. Porque si no está aquí, el Señor Jesús, cuando se le apareció a Juan en la isla de Patmos y Juan cierra el libro de Apocalipsis, el Señor le dijo, el que le añada a este libro, todas las maldiciones del libro se las van a añadir a él. Pero el que le quite este libro, todas las bendiciones del libro se las van a quitar a él también. O sea, ni quitarle ni ponerle. Hay que comérsela tal cual es. Amén, mis amados. Entonces, cuando usted empieza a someterse a la palabra, empieza Dios a ordenar su vida. Empieza Dios a darle autoridad de manera tal que usted puede estar seguro de que ninguna maquinación del enemigo prevalecerá contra usted. Se lo voy a enseñar por la Biblia. ¿Está listo? Ábrala. Santiago capítulo 4. Santiago 4, versículo 7. Yo una vez dije aquí, ¿sabe usted dónde queda Santiago? Y un hermano muy ocurrente me dijo, después de La Vega. Y desde ahí en adelante yo no pregunto, porque hay hermanos que son muy ocurrentes. En el libro de Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. ¿Cómo me someto a Dios? Pregunta. Eso es otra vez. ¿Cómo? Razón. Me someto a Dios aplicando la palabra. Usted ahora mismo está sometiéndosele a Dios. ¿Por qué? Porque usted se está congregando. Y eso es un mandamiento. No es una opción, no es si yo quiero, es un mandamiento congregarse. Usted se está sometiendo a la palabra. Y el que anda sometido a la palabra puede resistir al diablo. Porque ¿con qué arma resistió Jesús a Satanás en el desierto? Pero ¿con qué manipulación lo tentó Satanás también? Con la palabra. Usó la palabra fuera de contexto para provocar a ver si el Señor resbalaba. Pero ya estaba hablando con el autor, con la palabra viva. Entonces, someteos es la palabra upotazo, que significa ponerse por debajo. O sea, no es lo que yo piense. No es como a mí me parece, no es como a mí me gusta, no, es como la Biblia dice. ¿Aló? Es como la Biblia dice. Y si la Biblia dice así, entonces como la Biblia dice. La debilidad de estos tiempos en la iglesia de hoy es que no conocemos la palabra. El humanismo nos ha vendido un mensaje que nos gusta al oído, pero no nos consolida como creyentes. ¿Por qué? Porque yo te puedo emocionar de una manera tal que tú salgas de aquí con la pata para arriba, pero cuando te enfrentas a una prueba allá afuera no tienes fuerza para resistirla. ¿Por qué no tiene fuerza? Porque no tiene ancla. Y el ancla del creyente es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo resistir al diablo? Escuche, resistir, no vencerlo. Cristo lo venció por nosotros. Yo lo resisto. ¿Sabe cómo resisto al diablo? Si me someto a la palabra de Dios. No intentes resistir al diablo con su sabiduría humana, con su título, con su capacidad terrenal. Al diablo se le resiste por la palabra. Cuando el enemigo venga contra ti con maquinaciones contrarias, con ofertas extrañas, recuérdale la palabra. Dile, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Cuando venga la tentación, dígale: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando esté pasando por necesidad y te ve en un momento que no tiene, hermano, que los ratones de tu casa comen en la casa del vecino, tú le dices al diablo: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque tú conoces la palabra, tienes la revelación de la palabra, pero no solamente la conoces, tienes la revelación, sino que la cree también. Tú sabes que el salmista dijo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando estés en escasez, dile al enemigo: yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y yo no soy justo porque yo lo sea, sino porque el justo vive en mí. El justo es Jesús, y como Él vive en mí, el Padre no me va a desamparar. Amén. Para eso yo debo saber la palabra, tener revelación de la palabra, pero creer la palabra. La resistencia en el mundo espiritual no es con textos bíblicos mentalizados, pero sin fe. Tiene que tener la convicción de lo que tú estás usando es el arma de combate más poderosa que tiene un creyente. Si usted se lee Efesios capítulo 6, se describe a un soldado romano, toda la armadura del soldado, todo desde el yelmo hasta el calzado, son defensivas. Pero hay una que es ofensiva. Hay una que se usa para atacar. Hay una que se usa para cortar. Hay una que se usa para derribar. ¿Cuál? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, por eso es necesario venir a la iglesia con la espada también. Por eso es necesario traer su marcador. Estamos en tecnología, usamos ya dispositivos, pero marque los textos para que no se le vaya a olvidar. Y cuando usted los lea, diga: oh, este mensaje fue predicado, yo me acuerdo. Recuerdo que el pastor Edward en una ocasión dando un testimonio aquí, cuando el pastor se convirtió, cómo ha sido Dios de generoso, Ibe y Edward, porque decir que ya yo puedo llamar al pastor Edward. Cuando el siervo Edward era un nuevo creyente, yo estornudaba y él lo copiaba. Si yo bostezaba, él lo copiaba. Todos los mensajes lo copiaba como si fuera un dictado de una cátedra de universidad. Y así llenó libretas enteras. Todo lo que se decía en el púlpito él lo copiaba, lo escribía, lo guardaba. A mí me creó después un nivel como de wow. Hay gente que viene a la iglesia y desde que entra dice: yo me puse para esto. Y ese varón es uno de esos. Desde que pisó, no ha mirado atrás. Y así hay muchísimos que yo lo podría mencionar, pero lo usé a él. ¿Por qué? Porque él ha sido un amante de la palabra desde que se convirtió. Y eso en el tiempo surte un efecto en ti que ni tú mismo te das cuenta el nivel de revelación que tú tienes, o ni tú mismo te das cuenta el nivel de profundidad que tú tienes. Pero para que eso pase, primero tú tienes que meterte en ella. Así que hay que meterse, dígale a alguien: hay que meterse en la palabra. El someterse a Dios es ponerse bajo su autoridad. Y la autoridad máxima que tiene la iglesia del Señor es la palabra de Dios. No es otra. ¿Por qué vemos lo que vemos en el contexto social? Escasez del conocimiento de la palabra de Dios. Para no decir que no hay nada, vamos a decir que hay escasez. ¿Aló? ¿Por qué vemos lo que vemos hoy en tantas manifestaciones de violencia? La escasez del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué vemos lo que vemos en las estadísticas de divorcio? La escasez del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué vemos tantos actos de corrupción? La escasez del conocimiento de la palabra de Dios. Donde no hay palabra de Dios, hermano, escríbalo, hay desorden, punto. Y donde hay desorden, implícitamente hablando, dígalo, el diablo metió la cuchara, metió la mano, porque todo desorden es provocado por las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que discernir la importancia que tiene someterse a la palabra de Dios. Si queremos que nuestras vidas se ordenen en cualquier ámbito que usted quiera, en cualquier terreno que usted quiera,
Emocional, la palabra. Físico, la palabra. Marital, la palabra. Económico, la palabra. Gubernamental, la palabra. Social, la palabra. En la iglesia, la palabra también. En todo el sentido, la palabra traerá su orden a nuestras vidas. Posiblemente no sea de una vez, como algunos puedan creer, decir, ay, voy a leer la Biblia y mañana voy a amanecer sin tal o tal defecto. No, el Señor va a empezar a operar en ti a través de la palabra de una manera misteriosa. Pero para que eso pase hay que empezar a comérsela y leerla y escudriñarla y dejar que ella haga su trabajo. Ella hará su trabajo. Lo dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 11. La palabra del Señor no volverá a Él vacía, sino que dará el fruto para el cual Él la ha enviado. Dios envió su palabra y su palabra dará fruto. ¿Cuándo? En su tiempo, pero va a dar fruto. Y lo que no podemos hacer los creyentes es provocar que el fruto sea químico o que sea un fruto de invernadero. No, que sea el fruto natural de la palabra de Dios en nosotros. Que no sea el contexto humanista que me siento cómodo y me siento bien, sino que sea el contexto de que la palabra está cumpliendo su propósito en mi vida. Me va a ordenar. Y para ordenar hay que deshacer el desorden entonces. Entonces, todo desorden en tu vida, la palabra lo va a confrontar. Pero si te sometes a ella, la palabra te va a ordenar. ¿Estoy hablando en español? Habrá alguien que esta noche diga, yo necesito más todavía, más ordenar ciertas cosas. Amados, todos estamos en lo mismo todavía. El gobierno de Dios, el señorío de Cristo está muy, muy, muy conectado a la aplicación de la palabra. Y tú te vas a dar cuenta si un cristiano o una iglesia tiene señorío o no lo tiene conforme a cómo aplican la palabra. Muchas veces nosotros nos engañan, y lo digo con todo respeto. ¿Cómo nos engañan? Porque nos baten las emociones, somos emotivos y las emociones son buenas porque uno se siente bien y se siente cómodo. Pero amados, muchas veces nos pasan horas quizás diciendo un estribillo tradicional evangélico, gloria a Dios, aleluya, y eso no está mal, gloria a Dios, aleluya, pero el gloria a Dios, aleluya es una expresión que tú le das a Dios, pero lo que tú le das a Dios no es tan importante como lo que Dios te da a ti. Pésalo en la balanza de la eternidad, lo que yo le doy a Dios y lo que Dios me da a mí. ¿Cuál tiene más peso? Lo que Dios me da a mí, porque lo que Dios me da a mí es eterno. Entonces, yo puedo venir al culto y puedo ser entretenido por un predicador, por un coach, por un motivador, salir del culto emocionado y salir vacío de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con esa persona? Que cuando se enfrenta a la realidad, donde necesita el arma, ¿qué va a sacar? No tiene de qué agarrarse, no tiene defensa. ¿Por qué ahora que este tiempo de pandemia se está, Señor reprenda, iba a decir que se está despertando, Señor reprenda en el nombre de Jesús? La gente le inyecta de inmediato, fortalece tu sistema inmunológico, vitamina C, vitamina D. A todo el mundo le ponen eso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque de inmediato tiene que subir defensa para poder resistir el virus. Hermanos, si queremos resistir las obras del maligno, la agenda perversa que hay allá afuera, las maquinaciones del diablo y cómo él se esté manifestando, tenemos que someternos al tratamiento de la palabra de Dios. Pero el sometimiento es voluntario, es por amor y a mí me conviene. Porque en el día de la tribulación yo tendré de qué agarrarme. Yo nunca olvido cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar, hace 30 años ya. Se levantó el infierno contra mí, de una manera terrible, terrible, terrible. Por todos lados bombardeos, por todos lados ataques, por todos lados cosas impresionantes que me hacían pensar como que nada me salía bien. Pero yo tenía un texto en la cabeza que me lo aprendí desde que me convertí. Me aprendí un texto bíblico todos los días. Y cuando vino ese momento de prueba, ese lapso de la preparación, y ella ni lo supo. Ella estaba en Belén con los pastores y yo pasando un proceso de batallas mentales, de batallas sociales, de batallas emocionales, porque estaba siendo prensado
por el momento. Pero cada vez que venía la prensa yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me prensaban por otro lado y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me prensaban por otro lado y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quizás algunos no saben esto de mi vida y de la vida de mi esposa, pero cuando nosotros nos casamos, mi esposa no era bautizada. Era creyente, estaba adoctrinada, pero veníamos de una iglesia que esperaban tener 10 hermanos para bautizarlo. Y como no habían 10 hermanos, a ella no la habían bautizado. Entonces ya ella y yo teníamos compromiso de bodas. Entonces cuando yo me casé, o nos casamos, a mí me pusieron 1 año de disciplina. Y la razón era porque me estaba casando con una persona que no era bautizada. Me sentaron, yo era líder de los jóvenes, me sentaron 1 año. Tenía que ir a todos los cultos y tenía que diezmar fielmente. Y yo me guamié ese año enterito, convencido de que todo lo podía en Cristo que me iba a dar la fortaleza. Y un día se le ocurre a la doña preguntarme, oye, ¿y por qué tú no predicas ahora con los jóvenes como antes? Y yo tuve que sacar de abajo y decirle una verdad o media mentira, pero fue la verdad lo que le dije. Le dije, no, es que yo ahora ya yo soy de los caballeros, yo no soy de los jóvenes ya. Esa la saqué yo de abajo de la manga. Es que ahora yo soy de los caballeros y ayer no soy de los jóvenes. Me guamié 1 año, pero decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tenía que ir a todos los cultos y tenía que ofrendar y me estaban chequeando. Y aquí estoy. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo. El someterse a Dios es someterse a su palabra. El que se somete a su palabra automáticamente entra en el gobierno de Dios. Automáticamente. ¿Por qué? Porque Dios gobierna por su palabra. Dios no gobierna como los senadores que levanten la mano, que quién opina, que quién aprueba, quién desaprueba, que tenga un proyecto de ley. El Señor dice y se acabó. Él manda y existe. Él ordena y se hace. Punto. Por eso la palabra. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el manual, tenemos la verdad aquí en la mano, hermanos, tenemos la base para que nuestras vidas tengan orden por todos lados. No nos luce el desorden. ¿Oyeron esto, mis amados? No nos luce el desorden. A cualquiera le puede lucir andar desordenadamente, pero a nosotros no. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque tenemos la palabra de Dios. Quédese ahí mismo en el libro de Santiago, pero ahora vaya al capítulo 1. Ahí mismitos, capítulo 1 del libro de Santiago. Y lea conmigo en el versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Recuerdan lo que le dije hace un ratito? Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Y tardo para hablar. Tardo para airarse. Verso 20. Dice la palabra de Dios en el verso 20. Allá arriba, si me ayudan. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo se recibe la palabra? Dice con mansedumbre. ¿Por qué dice el apóstol Santiago que la recibamos con mansedumbre? Porque cada vez que la palabra se expone, la palabra te va a hacer bien. Aunque al momento no te guste, pero te va a hacer bien. Hay tratamientos que a uno no le gustan. Hay comidas que a uno no le gustan. Hay pastillas que a uno no le gustan. Y hay inyecciones que a uno no le gustan, pero hacen bien en su tiempo. Por eso dice el apóstol, reciban con mansedumbre la palabra. Cuando se expone la palabra, recuérdate de que se está hablando de la palabra de Dios. Recíbela con mansedumbre, la cual puede salvar, ¿qué? Vuestras almas, dice la palabra aquí. Entonces dice, por lo cual, 22, pero
sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amados, si lo engaña un cualquiera, eso es normal. Pero que tú te engañes, eso es algo patético. Es algo enfermizo ya. Es algo bastante asqueante. Que tú mismo te engañes. Por eso dice el apóstol, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque el que se vuelve oidor solamente y no hacedor se está engañando a sí mismo. No va a surtir el efecto. Es como aquella señora que aparece en TikTok, que me reí muchísimo con una señora que está seca de la risa, se está riendo pero a carcajada. Y viene un joven y dice, doña, ¿de qué usted se ríe? Dice que le pagué el autobús y no me monté. Y ella estaba muerta de la risa. Y tú la ves en un TikTok y ella, doña, ¿de qué usted se ríe? Le pagué el pasaje y no me monté en la guagua. Y de eso se estaba riendo. Se estaba engañando. A ver, ¿cuántos aquí han firmado un vale? Todo el mundo callado. ¿Cuántos saben lo que es firmar un vale aquí? ¿Nadie sabe lo que es firmar un vale? Para los hermanos que nos ven y nos oyen, firmar un vale en el argot popular es acostarse sin bañarse. ¿Aló? Y entonces, ¿quién es que se está engañando? Entonces, ¿me doy a entender, mis amados? Dios no puede ser burlado. Por eso el gobierno y el orden tienen que ser predicados en la iglesia para que usted ni viniendo a la iglesia se engañe. Señores, debe ser muy triste o será muy triste que una gente que esté viniendo a la iglesia venga el rapto de la iglesia y se quede en un banco. Suene la trompeta, el Señor levanta la iglesia y tú digas, ¡ay, me quedé! Tiene que ser muy doloroso eso. Yo no me lo quiero ni imaginar. ¿Por qué? Porque yo viví todo el tiempo yendo a la iglesia, pero yo me estaba autoengañando. Yo me estaba haciendo creer, me estaba haciendo pasar por cristiano. Pero en el fondo, yo era primo hermano del diablo. Entonces, no nos engañemos. Abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Versículo 7. Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo dice, no te engañes. Todo lo que tú siembres vas a cosechar. Y dice más, si le metemos el versículo más adelante, el 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sabe usted una cosa? Si usted está consciente de que usted está en la iglesia, de que está aquí por revelación, usted está sembrando en el Espíritu. Pero si usted no está muy consciente de eso y está aquí por cumplimiento, es posible que usted se esté autoengañando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque ciertamente tenemos que decir la verdad. A veces vamos a la iglesia a cumplir. Y eso era la religión. Nosotros ya dejamos eso hace tiempo. Por la misericordia de Dios, ya no andamos en religión, andamos en revelación. Estamos acá. Entonces, la revelación me dice a mí que yo no vengo a la iglesia a que me entretengan, aunque el predicador haga un chiste, aunque el predicador haga una broma. Yo vengo a la iglesia a que me edifiquen. Así piensa una gente que está madurando. Cuando somos niños espirituales, andamos buscando que nos entretengan.
Y me es necesario decirlo en medio de la congregación junto a las cámaras y a la radio. Tengan mucho cuidado con lo que ustedes oyen en YouTube, lo que ustedes oyen en Facebook, lo que ustedes oyen en TikTok. Hay mucha gente desenfocada y desviada diciendo lo que le viene a la mente. Y todo el que quiere prende un celular y se hace un live, que tuvo una revelación, que tuvo un sueño, que vi esto, que vi una vaca volando, que vi un caballo hablando, que vi un tiburón atrás de mí corriendo. Y esta pandemia ha desatado como nunca la mayor cantidad de predicadores de la historia se han destapado ahora. Nunca habían existido tantos predicadores como ahora. Y yo a veces me hago la pregunta, ¿de dónde salió este hombre? El pastor Fernández dice, ¿qué pata puso este huevo? Porque tú no sabes de dónde salieron, pero salieron. Y están ahí en YouTube, y están ahí en Facebook, y están ahí en TikTok, hablando todo tipo de temas. Temas que a veces, miren, que un experto maduro a veces se le hace difícil de exponer. Y yo dije, yo siempre vivo escudriñando a ver quién tiene una palabra que puede edificarme, que pueda... Y veo y comparo, y me pongo a oír una expositora hablando de la sexualidad. Y yo dije, ay Dios mío. Y ya como iba por los 6 minutos, la quité. Y de repente lo que más me impacta de esa persona que estaba hablando es que estaba hablando de la sexualidad y de la sexualidad santa, de la sexualidad que agrada a Dios. Hablando de cosas, hermanos, que no todo predicador se atreve a hablar. Y la tipa no es casada. Teorizando. Esa está como la de la guagua. A esa se le fue la guagua también. Y así hay muchísimos. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Le voy a decir por qué. Ahora mismo, el pastor Felipe sabe de lo que yo estoy hablando. Estoy bregando un caso de una persona que siguiendo gente en redes, tiene un rebú en la cabeza, pero un rebú en la cabeza. Es como que usted salió para Santiago y se paró allí en Jacaranda, comió, se paró en La Miguelina, comió, se paró en Jarropichao, comió, se paró en Controva, comió, se paró en La Vega, comió, y cuando llega a Santiago tiene un dolor de barriga que no lo aguanta nadie. ¿Cómo sabe usted cuál de la comida fue que le cayó mal? Si está comiendo en toda la parada que hay, usted no sabe cuál de la comida le cayó mal. Eso pasa cuando nos ponemos a empezar a curcutear. Oiga qué verbo, curcutear. No es que no escudriñemos, pero amados, tenemos que tener sumo cuidado porque hay tantas tonterías, blasfemias, sandeces en las redes que usted no debe prestar ni su tiempo ni su atención, pero mucho menos darle cabida. Porque te voy a decir algo que se lo voy a decir para que todos los que quieran vayan a YouTube, si ustedes desean, analicen una temática de Netflix sobre lo que significa las redes sociales. El conflicto de las redes sociales se llama, algo así, o el social dilemma. En el fondo, las redes sociales, ¿sabe usted lo que son? Son un negocio. Son un negocio, pero lo que a mí más me duele es de ver gente usándola para ganar dinero, predicadores, monetizando sus páginas para que le mande, para que YouTube le mande. Y suscríbete y dale like y compártela. Suscríbete, dale like y compártela. El énfasis no es edificarte. El énfasis es ganar followers porque YouTube le paga por eso. Porque YouTube le mete publicidad a eso. Entonces yo a veces veo la iglesia y digo, Dios mío, pero ¿dónde están los cristianos como que piensan un poquito? Porque ahora esta persona que nos está pidiendo ayuda tiene un rebú en la cabeza, pero un rebú, como usted no se imagina. Yo le dije, Felipe, lee esto. Cuando Felipe le dice, bueno, pastor, eso está feo, feo. Feo, feo, pero feo. ¿Pero de dónde vino? ¿De dónde usted cree que vino? De las redes sociales. Se pone a oír sandeces y tonterías en predicadores, se pone a creer esto, a creer lo otro, de vaca volando, de tiburón corriendo atrás de ti. Ahora tiene un lío en la cabeza enorme. Yo no estoy diciendo que no vean YouTube, o que no vean videos, o que no vean, pero amado, discernimiento
y después del discernimiento, evaluar ese predicador. Porque puede ser que hable bonito y que tenga una palabra linda, pero su vida es un desastre. ¿Aló? Entonces tenemos que ser coherentes. ¿Alguien está acá? Si me someto a la palabra, me someto al orden de Dios. Donde hay palabra, tiene que haber orden de Dios. Si me someto al orden de Dios, hay gobierno de Dios. Y donde hay gobierno de Dios no falta nada, hermano. Diga, donde hay gobierno no falta nada. Dios no te va a dar una tarjetita de solidaridad. Dios no te va a dar un para ti. Dios no te va a dar nada de esa tarjeta. Dios te va a dar su presencia, su persona, su promesa. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, en la noche oscura, en el día de prueba. Jesucristo nunca te desamparará, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Sométete a la palabra. ¿Qué tan ordenado estoy yo en la palabra? ¿Qué tanto estoy yo aplicando lo que me están predicando? Amado, esto puede ser chocante, pero a veces los predicadores decimos, nos degañotamos. Es una palabra cibaeña muy del campo. Los hermanos que están fuera, degañotarse es que usted suelte la garganta por la boca completa, tratando de instruir a la iglesia. Y si no hay corazón para recibir la instrucción, por más que los predicadores lo hagamos, no vamos a lograr mucho. Por eso que para vivir el gobierno de Dios se necesitan dos ingredientes. Uno, tener corazón dispuesto. Y dos, tener la revelación. Por eso la revelación es tan importante, porque hay gente que tiene corazón dispuesto, pero si viene una gente con un espíritu incorrecto, lo engaña fácilmente. Los que han sido instruidos en esta casa, difícilmente viendo un maratón dan una ofrenda. Difícilmente. Un samaritano da una ofrenda. No, muy difícil. Muy difícil, porque han sido instruidos. Muy difícil que un hermano que haya sido edificado en esta casa le arranquen una ofrenda con siembra y cosecha. Muy difícil que se la arranquen, porque han sido instruidos. Pero si es un indocto en la palabra, le manipulan el concepto de dar y le arrancan, no digo yo, la cartera, le arrancan, a veces hasta los pantaloncillos se los arrancan. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento es aprovechada por las tinieblas para sacar ventaja. Por eso donde hay conocimiento de la palabra hay orden y hay gobierno de Dios. ¿Está hablando en español? ¿Cómo empiezo a someterme? Lo primero que tengo que hacer es empezar a decirle, Señor, yo necesito ayuda. Ordena mis pasos con tu palabra. Yo la voy a empezar a estudiar, yo me voy a dejar instruir y tu palabra se va a encargar de hacer lo que yo no puedo hacer. Hay cosas que los hombres tratamos. Y si le dijera esto como testimonio personal, yo leía mucho y leía muchos libros de autoayuda. Yo era de los que buscaba muchos libros de autoayuda y leía tratando de superar defectos y errores en mi personalidad, en mi carácter, en mi temperamento. Y no fue que logré mucho. ¿Por qué? Porque palabra de hombre, hermano. Cuando me convertí, yo recuerdo perfectamente que yo dije cuando me enamoré de mi novia en aquel tiempo, yo dije, para yo conseguirme esta muchacha yo tengo que cambiar. Porque esta muchacha viene de una familia muy seria. Yo no puedo coger esto a chercha. Yo tengo que cambiar. Esa era mi meta. Y leyendo todos los libros de autoayuda que yo había leído, muchísimos libros de autoayuda. No, yo voy a cambiar. Amados, me convertí. Yo no tuve que cambiar. El Señor me cambió. No tuve que pujar el dejar de bailar. No tuve que pujar el mirar a otra mujer. No tuve que pujar el dejar de ir a una discoteca. Cuando la palabra penetra, la palabra penetra. Penetró la palabra. Olvídate que se le fue el deseo. Se le quitó todo eso. Orden y gobierno de Dios viene por el sometimiento a la palabra de Dios. Diga conmigo, orden y gobierno de Dios vienen por el sometimiento a la palabra de Dios. Yo te quiero leer algo. No te voy a cansar toda la noche porque estamos tratando de ser prudentes también en el tiempo. Uno de los pastores me compartió
vamos a decir una ilustración. Y yo le pedí permiso al pastor para leerla. Y le dije, le voy a hacer una modificación para ponerla en contexto. Leo, póngame atención. Dice, un niño de 7 años se metió en el escritorio de su papá y le dijo que quería ayudarlo. El papá estaba apurado y nervioso y le contestó, anda, vete por ahí a jugar, vete al otro lado, no me moleste. El pequeño jugaba y jugaba ahí mismito. El papá vio que era imposible sacarlo, entonces pensó, wow, ¿qué hago? Le voy a dar algo para poder distraerlo. Encontró una revista y en ella había un mapa del mundo. Y dijo, esto es lo que yo necesito. Tomó una tijera el papá y empezó a recortar el mapa, pedacito por pedacito. Pedacito por pedacito. Y junto con un rollo de cinta, se le entregó al niño cortadito por en pedacito. Y se le entregó a su hijo y le dijo, como a ti te gustan los rompecabezas, te voy a dar este, que es el mundo, para que los repares sin ayuda de nadie. El padre dijo, más o menos tardará 10 días en organizarlo, 10 días en organizarlo, en organizar el mapa. Un rompecabezas, imagínense. Entonces pasaron algunas horas y escucha la voz del niño que le dice, papá, ya completé el mapa, lo conseguí, ya está listo. El padre dice, no lo puedo creer, no puede ser. Un niño de 7 años recompuso un mapa del mundo que lo rompí por todos lados. No puede ser, jamás había visto esto antes. Desconfiado el papá, levantó la cabeza de sus papeles y vio que el niño le presentaba el mundo completamente, el mapa mundial completamente ensamblado. El papá se sorprendió y le dice, ¿y cómo te fue posible hacerlo? ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces el niño le respondió esto. Pongan atención los papás. El niño le dijo, papi, cuando tú abriste la revista y me enseñaste el mapa y lo empezaste a cortar, yo vi que en la otra página había un padre leyéndole la Biblia a un niño. Entonces, como yo vi la figura del padre leyéndole la Biblia a un niño, yo empecé a formar lo que estaba por detrás. Y formando la imagen del padre, leyéndole la Biblia al niño, así organicé el mundo. Papá, mamá, no le dejes los niños a la escuela dominical. No le dejes los niños a la escuelita. Léele tú la Biblia en tu casa. Ora con ellos e instrúyelo. Instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué garantía tenemos nosotros? La garantía de que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. La competencia se arrecia contra nosotros afuera. La agenda es fuerte. Las ofertas son múltiples. Aún desde las escuelas ya está abiertamente la agenda preparada para programar o reprogramar a la manera del mundo, a la manera diabólica que el mundo quiere programar a nuestros niños. Ya está en las escuelas. ¿Con qué vamos nosotros a rebatir y a combatir esas enseñanzas? No hay otra fórmula. La única fórmula es la santa, bendita, pura y eterna palabra de Dios. Instrúyelo. Sométete tú como padre a la palabra. Sométete tú como madre a la palabra. Instruye a tus hijos en la palabra. Y la palabra será salvaguarda para tus hijos en el día de la prueba. Nosotros no estamos hablando esto por hablarlo. Nuestra competencia se arrecia afuera. Nuestra competencia está agresiva contra nuestros hijos. Está agresiva contra el matrimonio. Está agresiva contra muchas cosas. Y nosotros no podemos parpadear, no podemos distraernos. Tenemos que enfocarnos en la carta de ruta que el Señor nos dejó. Hace ratito, antes de empezar el culto, hablábamos varios diáconos y yo. Y le dice un diácono a otro, ¿tú leíste el periódico hoy? Dice, yo tengo que leer más. ¿Para qué leer periódico? Si todo lo que dice el periódico, la Biblia lo dice también. Yo voy a leer más la Biblia.
Amados, todas las aberraciones que están pasando afuera ya fueron profetizadas. Y ya están presentes, y ya están de frente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Si quiero orden, si quiero gobierno, tengo que someterme a la palabra de Dios. Ella dará el fruto, ella será mi defensa, ella será mi muro y antemuro en el día malo. No estamos aquí para decirte otra cosa, hermanos. Tú tienes la herramienta en tu mano, la santa, bendita y pura palabra de Dios. Pero no es suficiente que la tenga en la mano, tiene que abrirla, tiene que hojearla, tiene que leerla, tiene que meditarla y después de meditarla, aplicarla. Entonces verás cómo Dios empieza a trabajar sobre ti de una manera tan extraña que ni tú mismo puedes entenderlo o explicarlo. Hay cosas que suceden en el interior y en el exterior cuando el gobierno de Dios se establece que tú no la puedes explicar con palabras. Tú le puedes decir a cualquier persona lo que está pasando y no te va a entender, a menos que lo haya vivido también. El que ha vivido la transformación gloriosa de la palabra de Dios en su vida, el que ha vivido el gobierno de Dios por la palabra de Dios, puede hablar con otros que lo haya vivido y se entienden. Pero otro que no lo haya vivido, tú le hablas y tú le estás hablando en chino. En chino. Uno de nuestros líderes, pastores también, cuando se convirtió, viene de la cultura que todos venimos, tradicional, recién convertidito. Imagínese usted, venimos de una familia tradicional. La mamá le dice, yo quiero que tú te reúnas con el sacerdote y hables con él, porque tú tienes una confusión en tu mente. A ti te confundieron. Tú naciste aquí y tú eres de aquí. Pero la persona, Dios lo había tocado en el corazón. Él me llamó y me dice, pastor, me han hecho una cita con el sacerdote. ¿Qué hago? Digo yo, ¿tú tienes tu Biblia? Dice, sí, tráela. La trajo. Empezamos a marcar textos. Marca aquí, marca aquí, marca allí, marca aquí, marca allí. Subraya aquí, subraya aquí, subraya allí. Subraya aquí, subraya aquí, subraya allí. Ahora, cuando tú vayas, llévate la Biblia en una funda negra. Y fue a la cita. Y como tal, empezó el convencimiento de que él estaba mal, que él estaba afectando las tradiciones familiares, que él estaba haciendo que su madre se sintiera mal, porque él estaba haciendo algo que no fue lo que su cultura le enseñó, esto, lo otro. Entonces, después que el cura habló, el hermano, que hoy es un ministro de nosotros aquí, sacó... Cuando hizo así, y sacó esa cuestión de la funda prieta, de la funda negra, y le dijo al cura, hablemos por la palabra. El cura fue muy inteligente y le dijo, hijo, le quitó la Biblia, hijo, tú sabes, para que tú no hagas sufrir a tu mamá, tú sabes. Trató de convencerlo. No hubo argumento que pudiera convencerlo, porque el hermano estaba convencido de la palabra de Dios. Cuando él estaba en la reunión, yo estaba orando por él. Cuando salió de la reunión, fue donde me dijo, no vuelvo más a esa iglesia, yo soy cristiano. Y tiene la edad que tiene esta iglesia aquí con nosotros. Y es un ministro del evangelio. Y es un predicador de la palabra. Y es un hombre de Dios. Y hoy su familia puede ver en él un hombre de Dios que lo que ha hecho es ser de bendición a su casa. ¿Por qué? Porque abrazó el orden que viene por la palabra de Dios. Amados, eso es lo que hay que hacer. Abrázalo, porque eso funciona. Da fruto. Puede ser que tarde un par de semanas o meses, pero da fruto. Y cuando da fruto, lo da abundante. Entonces, si usted y yo estamos aquí expuestos a ella, cuando salgamos de aquí vamos a ser hacedores de la palabra. Dispón en tu corazón escudriñarla. Dispón en tu corazón escudriñar, aprenderla. Dispón en tu corazón de conectarte los jueves a estudiar con nosotros, que estudiamos la palabra. Porque te vas a dar cuenta de la profundidad y la verdad de cosas que tú ni te imaginabas que tenías ahí dentro.
en la palabra de Dios. Abre tu Biblia y terminamos aquí. Salmo 19. El Salmo 19 no hay que decirlo, está después del Salmo 18. Yo creo que todos eso lo saben, ¿verdad? Es un salmo relativamente corto, lo vamos a leer enterito. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si fuera el pastor Edward, pero yo no, yo por ahí no me meto. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado en ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dice, ese salmo es para mí. Póngase de pie. Dios en su misericordia nos está dando pautas de orden, hermanos. Y en su misericordia nos está dando lineamientos de gobierno. Hermanos, tenemos la palabra fiel, escrita y revelada en nuestras manos. ¿Qué hay que hacer con ella? Hay que comerse el rollo, como le dijo el Señor al profeta Ezequiel. Y el rollo en su tiempo dará su fruto y testificará. Si cayó en tierra fértil, dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero no volverá a Dios vacía. No volverá a Dios vacía. A ella no le importa tu capacidad intelectual, porque es un libro del Espíritu. A ella no le importa que tú seas joven o viejo, o que seas letrado o iletrado. A ella lo que le importa es que tu corazón, cuando tú tomes la palabra de Dios en la mano, sepa que el que la inspiró también la revela. Y el que la revela también da la fortaleza para aplicarla. En el nombre de Jesús. Yo no sé usted, pero yo quiero vivir gobierno de Dios. Yo quiero que Dios me gobierne. Que no me gobiernen mis emociones, que no me gobiernen lo que digan los periódicos, que no me gobierne lo que piensa el vecino del frente, que no me gobierne lo que piensa el hermano que está allá atrás, que me gobierne Dios. Yo quiero ser un hombre felizmente gobernado por el Señor. Entonces seré feliz cuando el Señor me gobierne. Amén. Inclina tu rostro ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, tú nos has estado hablando mucho del orden y del señorío y del gobierno. Tu palabra no es casual. Tu palabra siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Como casa espiritual, pero también como iglesia que hablamos a muchos que están en otros lugares. Dios mío, nosotros tenemos el compromiso, Dios Padre, de instruir, pero también de vivir esto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a someternos a ti. Sometiéndonos a tu palabra, nos sometemos a ti. Andando según tu palabra, andamos según tú andas.
Pensando en tu palabra pensaremos como tú piensas, Señor. Viendo las cosas según la Biblia la ve, la enfoca, así también nosotros veremos las cosas. Señor, en el nombre de Jesús, muéstranos, Dios mío, cada día la importancia, el valor, la relevancia que tiene escudriñar las Escrituras. Haznos cristianos del espíritu de la palabra, no de la palabra sin espíritu, porque la palabra en la letra puede hasta matar. Señor, danos el espíritu de la palabra. Espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre nosotros en el nombre de Jesús, para que el señorío de Cristo no sea una historia en nosotros, sino que sea un estilo de vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hermano aquí en este lugar, en este auditorium. Padre, cada uno de nosotros tiene una necesidad muy íntima, donde necesita que tú ordenes, donde necesita que tú alinees, donde necesita que tú afirmes, Dios mío, y sabemos que solamente por tu palabra lo podemos lograr. Penetra con tu palabra ahora, en el nombre de Jesús. Fortalece lo que está débil, levanta lo que está caído, limpia lo que está sucio, restaura lo que está roto, en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, di la palabra, Señor. Di la palabra, Señor. Ya la palabra ha sido dicha, la palabra ha sido enviada, Señor. Ahora, Dios mío, que tu palabra dé fruto para quienes tú le enviaste al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tu palabra santifique, Dios mío, lo que estaba oculto en nosotros. Que tu palabra alinee lo que estaba torcido en nosotros. Que tu palabra firme lo que estaba tambaleante en nosotros. Que tu palabra nos haga ver, Dios mío, como vio este niño. Él vio el cuadro de un padre que le leía la palabra a su hijo y pudo ordenar el mundo a través de la instrucción de la palabra, viendo la instrucción de la palabra. Dios mío, enséñanos cada día más a ser una iglesia de la palabra de Dios. Señor, como le dijiste a Timoteo, Padre, que seamos nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino de espíritu, Señor. Dijiste a Timoteo que seamos nosotros, Señor, hombres, mujeres, que tracemos bien la palabra. Señor, ayúdanos a que la palabra trazada también sea la palabra vivida. Que no seamos fariseos que envían a otros a hacer la palabra y nosotros nos quedamos en un sillón haciendo lo que nos place. Dios mío, la demanda empieza con nosotros, los predicadores, y empieza con todo lo que tenemos corazón para lo que tú nos has llamado. Yo te ruego, Padre, que no vuelva a ti vacía, que no vuelva a ti vacía, que ponga hambre y sed de tu palabra en el nombre de Jesús. Y todo el que ve y todo el que oye pueda hoy empezar a decir: me es necesario conocer más la palabra de Dios. Me es mandamiento santo escudriñar las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, así queremos someternos a ti como iglesia, como pueblo. Yo como tu siervo, Señor, junto a mis hermanos consiervos y toda esta casa te decimos: queremos el gobierno de Dios. Queremos el gobierno de Dios. Queremos el gobierno de Dios por la palabra. Señor, no queremos andar de caprichos. No queremos andar, Señor, en palabrerías humanas aprendidas. Queremos andar en la revelación de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Oro aún por los más tiernecitos, por los que son nuevos en la fe, por los que se acercan hoy, Señor, por los que han venido, por los que están quizás, Señor, tenían tiempo que no venían y hoy vinieron, Señor, en el nombre de Jesús. Así como oró el profeta Eliseo por su siervo Giesi, oro, Dios mío, que nuestros ojos sean abiertos a la importancia, a la relevancia que tiene el gobierno de Dios en nuestras vidas. Oro, Dios mío, que nosotros podamos enarbolar tu palabra, que seamos creyentes de tu palabra, predicadores de tu palabra, pero que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios mío, por amor de tu nombre. Que hoy no nos quedemos en un lindo mensaje, sino tenemos un serio compromiso con escudriñar más las Escrituras. Señor, gracias.
Gracias por exhortarnos a amar tu palabra. Gracias por provocarnos a acercarnos más a tu palabra. Como dijo el apóstol, que sea santo, que se santifique más. El que leía, que lea más. Y el que no leía, que empiece a leer. El que no escudriñaba, que empiece a escudriñar. Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias por darnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos el aplauso al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.